El siguiente programa es una producción y presentación de... Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Es un gusto saludarte de nueva cuenta. Te estamos dando la bienvenida al programa Volviendo a la Palabra. Mi nombre es José Ángel Lara Castillo y voy a estar contigo de aquí hasta las 7 de la tarde, noche, si el Señor así lo permite, para compartirte un poco de la palabra de Dios. Te voy a compartir mi número de celular por si quieres estar en contacto con nosotros. Hoy es nuestra única vía de comunicación, ya sea si quieres mandarnos un mensajito de texto o un WhatsApp. Mi número es 818-252-8607. Te lo repito, 818-252-8607. También puedes mandarnos un Facebook. Búscanos en Facebook como Volviendo a la Palabra. O también, si prefieres, puedes enviarnos un correo electrónico. Nuestro correo electrónico es volviendo_a_la_palabra@hotmail.com. volviendo_a_la_palabra@hotmail.com. Y pues vamos a comenzar con el tema del día de hoy. Te pongo en contexto. Como todas las semanas, hemos estado hablando las últimas semanas de los milagros. Ese tema nos llevó varias semanas para armar esa doctrina. Hablamos de las pruebas. Hablamos de que de los milagros es de lo que más se aprovecha el diablo hoy. Y vimos durante varias semanas, armamos lo que es la doctrina, es decir, la creencia sobre la prueba, sobre los milagros, todo lo que dice Dios sobre el tema. ¿Quién manda la prueba? La Biblia dice que es Dios. ¿Por qué la manda? La Biblia dice en Hebreos 12:6 que es por amor. Y llegamos a la semana pasada, donde si creemos esto, de aquí sigue y cómo debemos de orar. Y vimos cómo debemos de orar en la prueba. Pero hoy queremos comenzar a hablar en general de la oración. Ya no nada más de la oración en la prueba, sino lo que es la oración en general. La oración, nuestra forma de orar, depende de lo que creemos, depende de nuestra fe. La oración que hacemos depende de la relación que tenemos con Dios. ¿Cómo es tu relación con Dios? Tus oraciones revelan esto. Pero la relación que Dios quiere es una relación de intimidad. En la Biblia la compara a muchas cosas. La relación de padre e hijo, que hoy vamos a hablar un poquito de ella. La relación de Jesucristo con su novia. La Biblia también habla de esto. Entonces, pero en general es una relación de intimidad la que Dios quiere tener con sus hijos. Y hay tres cosas básicas para tener intimidad con Dios. La primera es la Biblia, la palabra de Dios. Nada existe sin la palabra de Dios. No se puede conocer a Dios sin estudiar su palabra. Puedes creer que lo conoces y eso es lo peor que nos puede pasar, pero no al Dios de la palabra. No se puede conocer a Dios sin leer su palabra. No se puede seguir a Dios sin leer su palabra, porque en su palabra están los requisitos, los mandamientos. Y si no los conocemos, ¿cómo habremos de cumplirlos? No hay relación con Dios si no es por medio de su palabra. La palabra de Dios es indispensable y no puede ser sustituido por nada, ni siquiera por la iglesia. La iglesia es otra cosa. Pero si no estás estudiando la palabra de Dios por tu cuenta, ni siquiera eres cristiano. Es imposible. Hablando de lo que es ser cristiano de verdad. Ser cristiano es seguir a Cristo. Ser cristiano es ser como Cristo. No podrás serlo jamás sin estudiar la palabra de Dios, aunque vayas a la iglesia toda tu vida. Para acabar pronto, no se puede ser salvo. No podrás llegar al cielo si no estudias la palabra de Dios. Ese es el primer paso. Sin Biblia no hay conocimiento, sin Biblia no hay relación, sin Biblia no hay intimidad, sin Biblia no hay salvación.
Y es increíble cuántos que se dicen hoy cristianos están aquí sin leer la Biblia. Los han engañado. Dice Oseas 4:6, mi pueblo es destruido por falta de conocimiento, es decir, por falta de estudiar la Biblia. Es decir, mi pueblo es destruido por ignorante. Es lo que dice el Señor en Oseas 4:6. Eso es lo primero, la Biblia. Lo segundo es la fe. Y es la palabra más conocida entre cristianos, pero más pisoteada. La palabra fe es creer. Y muchos dicen, sí creo. ¿Pero qué crees? ¿Qué es lo que dices que crees? ¿O qué es lo que crees que crees? Para tener fe, o por lo menos la fe que Dios pide, la fe para salvación, primero tiene que haber palabra de Dios. Y luego viene la fe. No sé si lo entiendas. Van juntas. La palabra de Dios y la fe. Sin palabra de Dios no hay fe. ¿O qué es lo que vas a creer? ¿Que Dios existe? La Biblia dice que el diablo también cree y tiembla. La Biblia dice que el diablo cree y no es salvo. ¿O tú crees que sí? Claro que nos salva creer en Jesús, pero hay un verso que te he repetido las últimas semanas. Tienes que grabarlo en tu mente y en tu corazón. Dijo Jesucristo, el que cree en mí, como dice la Escritura. Como dice la Escritura, vimos las semanas pasadas. ¿Por qué diría esto? Porque hay muchos otros Jesús. Habrá falsos Cristos. ¿Cuál es el verdadero? El que dice la Escritura. Tiene que haber palabra de Dios. El otro verso que nos encanta es Romanos 10, que si confesares, y ahí andamos, si confiesas, ándale, confiésalo. Pero mira, dice, ¿cómo van a creer en aquel que no han conocido? ¿Cómo conocerán a aquel del cual no han oído? ¿Y cómo oirán si nadie les predica? Tiene que haber primero palabra de Dios. De hecho dice ahí, la fe viene por oír palabra de Dios. Claro que somos salvos por fe, pero la fe es creer la palabra de Dios. La palabra, la Biblia. Por eso hemos hablado últimamente cómo debes de interpretarla, cómo debes entenderla. Es importantísima la palabra de Dios, porque el diablo también usa la palabra de Dios torciéndola. Porque hay iglesias que usan la palabra de Dios, porque hay pastores que usan la palabra de Dios, pero no todos vienen de parte de Dios. Por eso, ¿cómo nos protegemos? Leyendo cada uno de nosotros la palabra de Dios por nuestra cuenta, en nuestra casa. A eso es lo que el Señor quiere que regresemos. Bueno, y el tercer elemento para la intimidad con Dios, para la relación que Dios quiere tener con nosotros. Ya dijimos que la palabra es primero, segundo es la fe, y el tercer elemento en nuestra intimidad con Dios es la oración. La oración es básico. Así como en cualquier relación, con tu mamá, con tu papá, con tus hermanos, con tu novio, con tu novia, con tu esposo. La base es la comunicación. Igual es con Dios. No conozco ninguna relación, y yo creo que tú tampoco, en donde no haya comunicación, en donde no haya plática, en donde no haya hablar una persona con la otra. Lo mismo es con Dios. Por eso es tan importante, claro que la oración y también la Biblia. No puede haber comunión, es decir, no puede haber relación sin estudiar la Biblia y hacer oración. Las dos cosas. La Biblia es para nosotros la voz de Dios. En la Biblia está la palabra de Dios, es decir, en la Biblia Él nos habla. Y como toda relación tiene dos partes, con la oración nosotros le hablamos a Él. Por eso también es básica la oración. Si falta alguna de estas dos partes, no hay comunión, ni puede haberla. Es imposible. Es imposible. Todavía no estamos hablando de cómo orar, de qué cosas orar. No. Primero lo primero. Orar nada más. Sin orar no hay comunión con Dios. Sin leer la Biblia no hay comunión con Dios tampoco. Hacer oración sin leer la Biblia yo creo que es algo de lo que más sucede hoy. Es como hablar con Dios, sí, querer que Él te escuche,
pero tú no querer escucharlo, no interesarte lo que Él tiene para decir. Yo creo que todos tenemos a lo mejor algún conocido, algún amigo así, que le gusta hablar, pero cuando tú vas a hablar dice, bueno, ya me voy, ya se me acabó el tiempo. No le gusta escucharte. A veces hacemos lo mismo con Dios. Eso, hay gente que hace oración, pero no escucha la voz de Dios. Haces oración y hay gente que le dice, bueno, ¿y qué te dijo Dios? No sé. O, ¿cómo que qué dijo? ¿A poco habla el Señor? Claro que habla el Señor. Si no, entonces no tienes relación con Él. Estás haciendo monólogos. Si solo hablas tú y no te interesa lo que Dios quiere decir. Pero hay algo muy claro. Jesús dijo en Juan 10:27. Juan 10:27. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Otra vez, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. ¿Tú estás escuchando la voz de Dios? ¿Cómo sigues a Dios si no escuchas su voz? ¿Cómo puedes seguir a Cristo si no estudias su palabra? Hay tanta gente hoy que se nos ha metido, y cuando comenzamos hablando de la iglesia pentecostal, más en la iglesia pentecostal que en ningún lado, se nos han metido tantas cosas, tantas emociones. Se nos han metido desde el púlpito. Hemos llenado de pastores que tienen sueños, que tienen visiones, que dicen Dios me dijo. No queremos eso, no necesitamos eso. Nos hemos llenado de profetas, de apóstoles, apóstolas, profetisas. No necesitamos eso. Necesitamos ir a la palabra de Dios, hermano. Claro que Dios sigue hablando de muchas formas. Dios habla con situaciones de la vida. Claro que Dios puede hablar por medio de personas. Yo lo sé. Dios puede hablarnos por sueños. Yo creo incluso que podemos escuchar la voz de Dios tangible cuando estamos orando. Pero definitivamente, la primera forma en que Él habla es la Biblia. ¿Por qué te va a hablar de otra forma si ni siquiera te esfuerzas en leer su palabra? ¿No te das cuenta que si tú no lees la palabra y Dios te hablara en directo, entonces no necesitarías la palabra y te alejarías de la palabra? Eso no lo hace Dios. Si tú crees que escuchas la voz de Dios y no estás leyendo la palabra, yo te aseguro que esa no es la voz de Dios. Yo he conocido hermanos, personas que dicen, es que Dios me está hablando en sueños. ¿Usted cree que es Dios? Mire, me dijo esto, me dijo el otro. Le digo, ¿lees la Biblia? No la leo. Bueno, no es Dios. No es Dios. En todo caso, si Dios te hablara en un sueño o en una visión y no estás leyendo la Biblia, lo primero que te diría es, ponte a leer mi palabra. A eso vendría. ¿A qué más vendría? ¿Qué más te podría decir? ¿Te diría algo para que tú ya no te canses en leer la Biblia? No, ese no es Dios. Ten mucho cuidado. Cuando alguien diga, tuve una visión, dile, guárdese su visión. Saque la Biblia. El pueblo de Dios, necesitamos la palabra de Dios. Cuando alguien es que Dios me dijo anoche, guárdeselo para usted. Saque la palabra de Dios. Por eso estamos siendo destruidos por falta de conocimiento. Hay que sacar la Biblia, hay que volver a la Biblia, hay que poner la Biblia en medio de la casa, la palabra de Dios que gobierne nuestros hogares y claro que la palabra de Dios gobierne nuestras congregaciones. El diablo también habla. ¿Cómo vas a distinguir la voz de Dios de la del diablo? Porque lees, porque conoces, porque estudias la palabra de Dios. Así que para la intimidad es indispensable la palabra de Dios. Esa es la voz de Dios. Y las ovejas de Cristo oyen la voz de Dios. Y claro que es indispensable la oración. Una sin otra no sirve de nada. Pero la oración depende de la Biblia. La oración depende de lo que creemos, de la fe. Depende de si leemos la Biblia o no. Depende de si la entendemos correctamente o no. De eso depende nuestra forma de orar, de nuestra fe.
¿Cómo son tus oraciones? ¿Por qué cosas estás orando? La oración muestra cómo estás en tu fe, en qué has creído. Eso analiza tus oraciones. Pero hoy vamos a comenzar con este tema, ¿no? Lo primero siempre cuando estudiemos un tema, cualquiera que sea, el primer consejo es, tienes que comenzar por el significado. Nuestro consejo es escudriñar la Biblia, es decir, no solo es leerla, es estudiarla, es hacer anotaciones, es tener un cuaderno, es ir formando doctrinas. Y tienes que armarte también con herramientas, tienes que tener concordancia, tienes que tener un diccionario. Y en este y todos los temas, cuando vayas a estudiar un tema, siempre comienzas por el diccionario, por el significado. ¿Qué es oración? ¿Qué es la oración? En el griego, no sé si nosotros usamos un diccionario y concordancia que se llama la Strong. Y en el griego, en este diccionario, significa oración, acercarse a Dios, dirigirse a Dios y hablar con Dios. Es simple, es simple. Yo creo que todos lo sabemos, pero cuando tú ves en la práctica al pueblo que hoy se dice cristiano, a lo que llama oraciones, está tan errado en algo tan simple. Hoy hay muchas cosas a las que les llaman orar que no son oraciones. No te dejes arrastrar por eso. Echar demonios no es hacer oración. Hablarle al diablo no es hacer oración, o en todo caso sería orarle al diablo. Atar y desatar al diablo no es hacer oración. ¿Te das cuenta? Decirle, diablo inmundo te reprendo, diablo inmundo te ato, te desato y te recontraato, no es una oración. ¿Te das cuenta? Declarar y decretar no es hacer oración. Decir, yo declaro que mañana tendré $1,000,000, o yo decreto que todos los enfermos de Nuevo León sanan, no es una oración. Eso no es... Eso es faltarle al respeto a Dios, ¿comprendes? Pero ¿por qué hacemos eso? ¿Por qué haces eso? Tú que te llamas cristiano. ¿Sabes por qué? Porque nos tragamos cualquier tipo de enseñanza. ¿Por qué? Lo que dijimos ahorita. Por no leer la Biblia. Mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. El pueblo es destruido por no leer la Biblia. Dejamos que cualquiera nos meta sus ideas sin defendernos. ¿Por qué? Por no leer la Biblia. El pueblo de Dios se ha vuelto un pueblo perezoso. Quieren, que el pastor estudie la Biblia y nos la enseñe. Y lo que nos enseñe, lo creemos y decimos, y eso es fe. Pero no es una fe en Dios. No es una fe en su palabra. Es una fe en una persona, en un pastor. ¿Nunca te has preguntado, ¿y si se equivoca? Puedes tener muchísima fe en lo que te enseñó, pero si está equivocado, esto de Dios, nadie podrá pararse ante Dios, hermano, escúchalo, y decir, bueno, es que se equivocó el pastor, y Dios te va a decir, ¿y mi palabra? ¿Por qué no leíste mi palabra? ¿No la traías todo el día bajo el brazo? ¿No la estabas ahí sude y sude todos los días? No, la Biblia no nos la dio para traerla bajo el brazo. La Biblia nos la dio el Señor para estudiarla, para tomar una libreta, para tomar clases de Biblia, para hacer doctrinas, para formarnos creencias, para conocerlo a Él. La vida eterna, dice la Biblia, dijo el Señor Jesús, es que te conozcan, Padre. La vida eterna no es ir a la iglesia toda tu vida. La vida eterna no es que diezmes todos tus bienes. La Biblia eterna es que te conozcan, dijo el Señor Jesús. Esa es la vida eterna. Conocer a Dios. No lo puedes conocer sin estudiar la palabra de Dios. Hoy hay tantas cosas que nos dicen que son oraciones
Y no lo son. Y no lo son. ¿Te das cuenta? Entiende, oración es hablar con Dios. Hablarle al diablo y reprenderlo no es oración. Hablarle a las enfermedades, por el amor de Dios. Hay pastores que le hablan a las enfermedades. No es hacer oración. Hablarle a los órganos del cuerpo no es hacer oración. Hacer oración es hablar con Dios. No es lo mismo decirle cuando tienes cáncer. No es lo mismo, no es oración decirle al cáncer: cáncer, te rechazo, te reprendo, no lo acepto, te vas en el nombre de Jesús. Eso no es una oración. Una oración es dirigirte al Padre. Padre, fui con el médico, me dijo que tengo cáncer. Si es posible, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Verdad que hay diferencia? Y sin embargo, hoy encontramos al pueblo de Dios atando, desatando, reprendiendo, declarando, decretando, hablándole a enfermedades, hablándole a órganos del cuerpo, hablándole al diablo, y cada vez haciendo menos oración. ¿Por qué? Porque cada vez ocupan menos a Dios. Si enferman y ya no ocupamos a Dios por lo que nos han enseñado los pastores de hoy. No, recházala. Entonces ya, ¿a qué voy a Dios si yo la puedo rechazar? ¿A qué voy a Dios si dicen que yo tengo autoridad? ¿A qué voy a Dios si yo puedo atar y desatar? ¿A qué voy a Dios? ¿Te das cuenta que no es de Dios? Todo aquel que te aparte de ir a Dios en forma directa, tú en forma directa, no viene de Dios, no viene de Dios. Pero descubre esas cosas, cuida tu vida, tienes que cuidarla yendo a la palabra de Dios. Pero hay muchas oraciones, bueno, que no son oraciones como esta, pero hoy queremos empezar y enfocarnos, empezar con el tema de la oración y enfocarnos en lo que sí es oración, en la oración correcta, en la oración como el Señor la enseñó. Vamos a armar la doctrina de la Biblia, así como hemos armado las pasadas, ¿no? Vamos a tratar de ver todos los puntos de la oración. Ya empezamos con el primero, que es oración, hablar con Dios, hablar, platicar. Si te fijas, aunque va incluido en el diccionario, no dice pedir a Dios, no, dice hablar con Dios. Es decir, la oración no solo es un listado de peticiones, que en eso la hemos convertido. Cuando oramos a Dios, cuando necesitamos algo. A veces parece más una lista de deseos, una lista a Santa Claus. No, empezamos hablando de que debemos tener intimidad con Dios, de que Él quiere que tengamos intimidad. Solo pedir y pedir es hasta ofensivo. Yo a veces pongo un ejemplo. No hay más intimidad que entre un esposo y una esposa. El Señor quiere tener más intimidad aún, pero imagínate tú, no sé si seas mujer, seas hombre, si tienes esposo o esposa, imagínate si eres hombre, que estás en el momento de más intimidad con tu esposa y tú estás echándole todas las ganas y estás lo más cariñoso que puedes ser, y tu esposa está viendo el techo y diciendo: oh, hay que pintar el techo, oye, ya me hacen falta pintarme el pelo, necesito para mis uñas, y hay que pagar el colegio, y hay que... ¿Qué sentirías? Eso no es intimidad. Intimidad es un encuentro con Dios, hablar con Dios, desear a Dios, desear ese encuentro que se tiene en una oración, tener una cita con Dios, como dice Mateo 6:6. Tú cuando ores, entra en tu cuarto, mira lo que dice ahí, cierra la puerta y tu Padre está ahí en lo secreto. A eso se entra al cuarto, a tener intimidad con Dios. Intimidad no es solo pedir,
y pedir. La oración es mucho más que eso. Mira si será importante el tema y si estamos cerrando, que cuando Jesús anduvo en la tierra, los discípulos, cuando lo vieron cómo oraban, no le dijeron cosas que hoy para nosotros las hemos convertido en más importante. No le dijeron, enséñanos a echar demonios. No le dijeron que hay que decirles cómo se les grita. No, tampoco le dijeron, enséñanos a hacer milagros. Los discípulos le dijeron a Jesús, en Lucas 11, dice, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de los discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar. Enséñanos a orar. ¿Por qué? Si era gente de oración. Cuando el Jesús llega a la tierra, estos hombres eran hombres de oración, oraban a Dios. Pero cuando ven a Jesús orar, se dan cuenta que sus oraciones no se parecían nada a las de Cristo. Y eso nos está pasando hoy mismo. Nosotros, por eso ir a la Biblia a sacar este tema es hacer esto. Enséñanos a orar. Hoy necesitamos lo mismo que ellos. Decirle, enséñanos a orar. La primera característica que puedes ver en Cristo, en cómo oraba, es buscaba lugares tranquilos. Se apartaba, dice en la Biblia, que se iba al monte, a los montes. La oración del monte de los olivos, por favor, es nuestro mayor ejemplo. Pero lo primero es eso. Él buscaba privacidad. Él buscaba estar a solas para tener intimidad. Yo no sé si a ti te gusta tener intimidad cuando los demás están viendo o escuchando. ¿Verdad que no? Bueno, el Señor quiere eso. La oración es algo privado. Por eso dice ahí en Mateo 6:6. Mateo 6 va a ser el pasaje en donde vamos a aprender de la oración. Por eso dijo ahí, entra en tu cuarto, en tu aposento y cierra la puerta. Esto es algo íntimo. Y un versito antes, en el 6:5, nos dijo Jesús, cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas. ¿Para qué? Para ser vistos. La oración es algo privado. La oración no es para que alguien te vea. La oración no es para que los demás te escuchen. La oración es intimidad. Es algo privado. Oye, entonces no debo orar en la calle. Aunque estés en la calle, ojalá y entiendas esto, aunque estés en la calle y aunque estés rodeado de gente, la oración sigue siendo algo privado. Cuando tú cierras los ojos y te diriges al Padre, ya nada cuenta. Solamente estás tú y Él. Pero claro que hay que orar en todo momento. Orar sin cesar. Dice en 1 Tesalonicenses 5:7, orad sin cesar. ¿A qué se refiere orad sin cesar? Es decir, sin cortar. ¿Imaginas eso? Estar siempre en oración, en todo momento del día. Y no es decir, no llegas a tu casa y dices, hoy oré 10 veces, o 100 veces, o 1000 veces. No, es la misma. Desde que amaneces hasta que te duermes, es una sola oración, sin cesar, sin cortar. Estar en oración en todo momento. Dentro de ti, en tu cabeza, en tu mente, en tu corazón, estar hablando con el Padre. Cuando vas en el camión, estar hablando con el Padre. Cuando vas en el coche, estar hablando con el Padre. Sin cesar, en el trabajo, en la escuela, en la comida, en el trayecto a casa, en el trayecto al trabajo. Dios quiere que estemos orando sin cesar. Sin cortar, sin interrupción. Esto tienes que entenderlo, porque hoy algunos te dicen, y algunos lo practicamos.
Si tú preguntas hoy a cristianos, dice, oye, qué bárbaro, es un hombre de oración, sí, porque ora 3 veces al día, en la mañana, al mediodía y en la noche. Otro, qué bárbaro, es uno, ¿a qué horas oras tú, hermano? No, yo en la noche. No, fíjate, yo en el día. Pues estás mal, porque Dios dice orar sin cesar. Es la misma oración, orar sin interrumpirte, orar sin interrupciones. Dios no quiere que vengas a Él solo cuando hay enfermedad, cuando hay hambre, cuando hay dificultad. Dios no quiere que te dirijas a Él solo cuando se te cerró algo ya, cuando se te cerró el mundo. Orar no es lo último que podemos hacer, orar es lo primero que debemos de hacer. Pero ojalá y lo entiendas, no es de que hoy oré en la mañana, no, comencé a orar. Desde que abrí mis ojos, comencé a orar. ¿Y sabes cuándo interrumpí mi oración? Solamente cuando el sueño me venció en la noche. Todo el día conectado con el Padre. Todo el día conectado con Dios. Eso es lo que significa orar sin cesar. En Lucas 18:1 dice, la necesidad de orar siempre y no desmayar. Por el amor de Dios. ¿Quién pudiera querer separarse de Dios cuando se nos ha abierto la puerta? Dice el libro de Hebreos que Jesucristo es el camino, que nos abrió un camino nuevo por su carne, por su sangre. Esto, cuando tú lees el Antiguo Testamento y te das cuenta, sí, que no eran todos iguales, te das cuenta que Moisés tenía comunión y luego él venía y le hablaba a los demás. Te das cuenta que no todos tenían acceso al Padre. Pero cuando Jesús murió en la cruz, murió para que todos tuviésemos acceso al Padre. No hacerlo, no ir directo al Padre, es despreciar esa sangre. Es despreciar la sangre de Cristo, que dio su vida para que todos pudiésemos entrar, dice el libro de Hebreos, al lugar santísimo. Todos. Aquí, sí, a veces dicen, pero mira, Dios dio dones distintos. Son otra cosa. La oración es para todos. La comunión con Dios es para todos. En esto no hay alguien que tenga más acceso que otros. O por lo menos, no hay privilegios de eso. Si alguien no entra, es porque no quiere entrar. Si alguien no va directo al Padre, es porque está despreciando al Padre. Así de grave es esto. Se nos manda orar en todo tiempo, ir a hablar con Él. Por el amor de Dios, si Obama nos concediese una audiencia, iríamos. Siempre, si el presidente Peña Nieto nos concediera una audiencia, si el presidente Peña Nieto quisiera ser tu amigo, yo no sé quién sea la persona que más admires, un jugador de fútbol. Imagínate, yo no sé quién sea el mejor jugador que hay ahorita, pero si te dijera, ¿quieres ser mi amigo? ¿Quieres platicar conmigo? ¿Tú lo despreciarías? Y a veces es lo que estamos haciendo con el Señor, con el creador de todo, con Jesucristo bendito, con el que nació en un pesebre, con el que dio su vida en la cruz, con aquel que abrió el mar de par en par, con el que hizo todo en 6 días. A veces nos está ofreciendo audiencia, nos está ofreciendo una relación, nos está ofreciendo una plática todos los días sin cesar y no entramos. Dice Efesios 6:18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Es un Dios vivo, nos acompaña todo el día, a toda hora y en todo lugar. Cuando estás desayunando, Él está ahí. Cuando estás manejando tu auto, Él está ahí. Cuando vas en el camión, Él está ahí. Él va contigo a tu lado. Puedes ir platicando con Él, no necesariamente pidiendo, platicando, sonriendo, alegres, bromeando, llorando. Cuando llega la hora de estar triste, llorando.
juntos. Él llora contigo. Él se compadece contigo. Él te consuela. Él quiere secar tus lágrimas. Él quiere darte un abrazo. Cuando te caes, Él quiere levantarte. Es un Dios vivo. Es un Dios vivo. Cuando estás en tu oficina, cuando estás en tu lugar de trabajo, cuando estás en la escuela, Él está ahí. Él está ahí cuidándote. Él está ahí escuchándote. Él está ahí constante. No se aleja, no se va. Puedes hablarle de tus alegrías, de tristezas. Si no vas a hablarle, ¿qué caso tiene que te acompañe? ¿No te das cuenta? Orar en todo tiempo es vivir en un estado consciente de la presencia de Dios, para bien y para mal. ¿Cómo que para mal? Sí, porque Él te está a tu lado todo el día. Él está oyendo también todo lo que dices. Él te ve cuando peleas con alguien. Él te ve y te escucha todo lo que sale de tu boca. No solo lo que sale de tu boca, tus pensamientos. Cuando volteas a ver una mujer, Él conoce tus pensamientos. Cuando estás enojado con alguien que quisieras matarlo, Él conoce tus pensamientos. Nada es oculto a su vista, a su oído. Él conoce todo. Entonces, para bien y para mal, Él está presente, siempre a tu lado, siempre a mi lado, en alguna fiesta, cuando estás haciendo deporte, comiendo, cocinando, lavando, planchando, cuando estás con tus hijos, cuando estás de viaje, y con mayor razón cuando estás en un hospital, cuando estás en prueba, cuando estás en un velorio, cuando vas a enterrar un ser querido. En todo lugar, en todo tiempo, Él está contigo. Por eso debemos orar sin cesar. Orar sin cesar. Alguien que está dispuesto para ti y para mí las 24 horas del día. ¿Qué clase de Dios tenemos? Tan amoroso, tan bueno, tan misericordioso. Por eso podemos estar todo el día en oración. Pero llega un momento en la noche donde la oración se hace diferente, cambia tu oración. Cuando hay, por ejemplo, yo siempre pongo este ejemplo con mi esposa. Todo el día estoy en contacto con ella y hablamos de muchas cosas. Hablamos de los niños, sí, hablamos de las deudas, hablamos de los pagos, hablamos de los ingresos. Nos decimos te quiero, pero en la noche, cuando cerramos, como dice Mateo 6, cuando cerramos la puerta, ahí tenemos intimidad. Intimidad. Si en ese momento de intimidad nuestra relación se rompería, con Dios es lo mismo. Estás hablando con Él todo el día estás en contacto con Él. Todo lo que pasa en tu día viene de Él. Si tú estás hablando con Dios y está Dios contigo en tu coche o en tu camión, el camión choca. Por eso hoy estamos tan errados, porque no tomamos a Dios en cuenta. Estamos pensando en la carne, en la mente, en vender más, en ganar más, y choca el carro o el camión y ahora sí nos dirigimos a Dios y le decimos: Dios, sáname, me rompí la pierna. Por eso decíamos ahorita, la forma de orar nace de lo que crees, de tu fe y de cómo es tu cristianismo. Si tú vas con Dios, si sabes que Dios está a tu lado, si sabes que Dios está contigo, si sabes que Dios tiene control de todo y el carro choca, sabes que Él tiene el control. Vas a orar diferente. Vas a preguntar por qué pasó, mi Señor. ¿En qué te he fallado? ¿Qué es lo que estoy haciendo mal? Pero de ninguna manera te dirigirás como si no tiene control. Él está ahí. Mi hermano, tú que estás en el hospital, Él está ahí. Él estuvo el día que entraste. Él estuvo el día que el doctor te dio el diagnóstico. Él estuvo aquella madrugada cuando pasó aquella mala noticia. Él estuvo ahí. Él estuvo ahí cuando tu esposo o tu esposa te pidió el divorcio. Él estuvo ahí. Él tiene control.
Cuando tú estás sufriendo y dices, ¿dónde está Dios? Está ahí, ahí. Quiere ayudarte, quiere consolarte. Háblale a Él. Todo el día, háblale a Él. ¿Cuánto tiempo estás pasando en oración? ¿Y cuánto tiempo estás pasando en intimidad? En intimidad. ¿Cómo es tu relación con Dios? ¿Cómo es tu relación con Dios? Dijimos, nuestro ejemplo claro que será Jesús. Y principalmente aquel momento cuando le dijeron, enséñanos a orar. Y el Señor les enseñó a orar. Nuestra base, ya se nos ha avanzado el tiempo muy pronto. Nuestra base va a ser Mateo 6. Va a ser Mateo 6. Aún no entramos a cómo debemos orar, sino que hemos visto cosas muy generales. Hay otra cosa muy general. En Mateo 6, 7 dice, orando, no uséis vanas repeticiones. Orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Otra vez, mira cómo encaja con lo que estamos hablando. Intimidad. Lo principal de una oración es lo espontáneo, lo que siento. No son repeticiones, pero no repeticiones en dos sentidos. Dios no quiere repeticiones en el sentido de como hacen los católicos con el Padre Nuestro, ¿no? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, en el mal, amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, amén. Padre nuestro que estás... ¿Y qué gana Él con que estés repite y repite y repite como un lorito? Estamos hablando de tener intimidad, de platicar, de conversar como con un amigo, con tu Padre. Es tu Padre. O como los rosarios. Santa María, Madre de Dios, Señora, por eso los pecados de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor, contigo bendita eres. Y hasta aparecen carreras, ¿no? Para acabar más pronto, ¿no? Para ir a la cerveza, ¿no? Santa María, Madre de Dios, Señora, por eso los pecados de nuestra muerte, amén. Imagínate, orar es platicar. Imagínate que así platicaras con tu esposa, que así platicaras con un amigo. Le hablas por celular, ¿no? Amigo mío que estás en la oficina, solo hablé para pedirte que me ayudes con el trabajo, amigo mío, amén. Amigo mío que estás en la oficina, solo hablé para pedirte que me ayudes con el trabajo lo dejé en el escritorio, amén. Amigo mío, párate, cállate. Eso no es oración. Dios quiere escuchar lo que sientes, cómo te sientes. ¿Estás alegre? Compártelo con Dios. Dile, la oración es, papá, estoy alegre. Mi niño hoy dio su primer pasito, papá. Le salió su primer dientito. Estoy bien contento. ¿Sabes? Estoy bien contento porque salí a predicar, papá, y perdí el miedo, mi Señor. ¿Te acuerdas, papá, que ayer me dio miedo con aquel varón que me empezó a preguntar, pero hoy perdí el miedo? Hoy perdí orar es antes de salir a predicar. Señor, dame fuerza porque tengo miedo y quiero predicar, porque quiero alabarte, porque quiero glorificarte. Eso es orar. Papá, gracias por la comida. Papá, gracias por el trabajo. Eso es orar. No, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado. ¿Qué es eso? No, a Dios no le gustan las repeticiones. Dice aquí en Mateo 6, 7. Pero tampoco las otras repeticiones, esas hacen los católicos, pero los evangélicos tenemos la nuestra, ¿no? ¿Quieres recibir a Jesús? Sí, quiero recibirlo. Repite esta oración. Señor Jesús, hoy me arrepiento y te recibo como mi Señor y Salvador, Amén. Ya eres salvo, hermano. Porque repetiste esa oración, ya eres por el amor de Dios. No, la oración es una oración espontánea. Por el Señor nos manda predicar el evangelio, no hacer que la gente repita oraciones. ¿Quieres pedirle algo a Jesús? Repite esta oración. Señor Jesús, hoy necesitamos un milagro. No hagáis vanas. Eso tampoco es orar.
Esas no son ni tus palabras, ni tus deseos, ni tus sentimientos. Orar es hablarle a tu padre, hablarle a tu amigo. Es por eso que depende de tu oración. Te digo, es tu nivel de intimidad con Dios. Cuando no puedes acercarte a Dios en confianza, la Biblia dice que nos podemos acercar confiadamente al trono de gracia. Mateo 6 dijo, entra en tu cuarto, tu Padre está ahí en lo secreto. Si tú no crees que te oye, si tú no crees que puede hacerlo, si tú no tienes intimidad, vamos con Él, es porque tu relación está mal. La relación es de intimidad. Entras a tu cuarto y empiezas a platicarle, pero no empiezas tu oración. Tu oración empezó a las 8 de la mañana. Solamente vienes a terminar la oración de ese día. Oraste 16 horas, 18 horas, todo el santo día. Y orar no es repetir palabras de nadie más. Eso no es orar. Cuando alguien te dice, repite esta oración, no, ¿por qué? No, tus deseos no son mis deseos. ¿Cómo vas a saber tú lo que tengo adentro? Eso no es orar. ¿Te das cuenta? El Señor quiere escuchar lo que tienes adentro. ¿Qué es lo que estás sintiendo? Él te escucha. Él te escucha. Dijimos nuestro ejemplo va a ser el Padre Nuestro. Y mira cómo empieza el Padre Nuestro. Bueno, mira cómo se llama. Padre Nuestro. Padre Nuestro. Yo no sé con tu papá terrenal, si tenías que mandarle recados a alguien. Si tenías que decirle, no sé, a tu vecino, oye, quiero decirle algo a mi papá, pero ¿cómo le digo? O ¿por qué no se lo dices tú, no? O a tu hermano mayor, ¿no? Es que tú tienes más acceso a él, ¿no? Es que tú eres más ungido que yo, mejor. ¡No! Entra en tu cuarto, dice Mateo 6, y tu Padre está ahí, esperándote. Él quiere escucharte. Él quiere escucharte. Padre nuestro. Padre nuestro. Esto es lo que vino Jesús a enseñar. Jesús cambió eso. Cuando lo escucharon orar, por eso le dijeron, enséñanos a orar. Jesús pasaba noches orando. Cuando se preocupaba, sudaba gotas de sangre. Pero lo primero que cambió Jesús, hoy para nosotros es algo trivial. Sabemos decirlo. Sabemos decirle Padre al Padre. Pero para ellos no era así. ¿Te acuerdas? Los judíos, los fariseos, ni siquiera mencionaban el nombre de Dios. ¿No? ¿Por qué? Porque era sagrado. No tomarás el nombre de Dios en vano. Ni siquiera lo mencionaban. Sus oraciones eran, hoy mismo si conoces a algún judío, le hablan al Eterno, le hablan a Elohim, le hablan a Adonai, que son nombres correctos. Los testigos le hablan a Jehová, ¿no? Pero Jesucristo vino y dijo, mira, háblale así, Padre. Padre, él cuando estaba en Getsemaní ni siquiera le dijo Padre. ¿Sabes cómo le dijo? Abba. Abba. ¿Sabes qué quiere decir Abba? Papi, papito. Abba solo aparece 3 veces en la Biblia. En Gálatas 4, en Romanos 8:15, que dicen cosas parecidas. Dicen que no habéis recibido el espíritu de esclavitud, sino el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba, Padre. Le decimos papi, papito. Yo no sé cómo sean tus oraciones, pero es lo que nos enseñó Jesús. Se nos puso el espíritu de Jesús, el cual clama Abba, Abba, papi. Así dice en Gálatas 4:7. Ya no eres esclavo, sino hijo. Ahora somos hijos, herederos. Le hablamos así. Si fueras al diccionario, Abba solo significa padre. Pero si te fijas, es diferente. Por decir, en el Padre Nuestro hay una palabra que significa, que dice, es pater o pater, que significa padre. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que pater la usaban los adultos, pero Abba es la que usaban los niños con sus papás. Y los niños no le dicen a su papá padre. Los niños le dicen a su papá Abba, que quiere decir papi. Papi, lo que enseñó Pablo en Gálatas y en Romanos, lo que enseñó Cristo en Marcos 14:36, le dijo Abba,
Todas las cosas son posibles para ti. Si es posible, aparta de mí esta copa, pero que no sea lo que yo quiero, sino lo que tú. Papi, es lo primero. Sabes, se nos está acabando el tiempo, pero con que tú entendieras esto. Yo no sé cómo son tus oraciones. Yo he escuchado oraciones que a los clavos de Cristo, que a la sangre de Cristo, y me cubro con la sangre de Cristo, y tantas cosas que hoy nos han enseñado. La oración es de lo más simple, pero es el regalo más grande que tenemos. La oración es un adelantito del cielo, es hablarle a Dios hoy en espíritu. Porque mañana, cuando el Señor nos conceda por su gracia y bondad estar con Él eternamente, le hablaremos cara a cara. Pero hoy es así. Y lo primero que enseñó Cristo es cómo dirigirnos a Él, como papá. Y después lo que enseñó Cristo es no solo como papá, es decir, la relación que tiene Dios para sus hijos. No es como de un padre anciano con su hijo de 40. No importa que tengas 40. No es un padre de 80 con su hijo de 20. No importa que tengas 20. No importa que tengas 100 años. Escúchalo bien, mi hermano. Para el Señor eres un bebé. Eres un niñito. Esa es la relación que quiere Dios tener contigo y conmigo. ¿Te acuerdas que lo repitió muchas veces? Por ejemplo, en Mateo 18:3, de cierto os digo, si no se vuelven como niños, si no os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Él quiere que seamos niños en la relación en cuanto a Él. Acuérdate que hay un pasaje que dice, no en cuanto a la fe, no en cuanto a la forma de pensar, en eso debemos madurar, pero nuestra relación con Él, Él quiere que seamos niños y tiene lógica. Yo no sé cuántos años tengas, yo tengo 40 años de edad, pero en realidad hace 12 que nací de nuevo. Mi vida comenzó cuando conocí a Cristo. Ese día nací de nuevo. Soy una nueva criatura. Tengo 12 años para mi Padre. Soy un bebé. Así nos quiere Dios. Cuando le hablas, le dices, Abba, papito, papito. Por eso es tan absurda esa guerra espiritual donde Dios te manda a pelear con el diablo. No, a mí no. Imagínate que tú mandes a tu hijo de 6 años a pelear con un ratero. Órale, gánele al ratero. Hijo, no. ¿Sabes? Yo en la guerra espiritual, aparte porque así lo dice la Biblia, pero yo no voy y peleo con el diablo. Yo no me agarro a golpes con el diablo. Cuando el diablo viene a molestar, que lo hace todos los días, siempre anda como león rugiente, buscando a quien devorar. ¿Sabes qué hago yo? Le hablo a mi papi. Papi, papito, Abba, no me dejes caer en tentación. Líbrame del maligno. Así enseñó a orar Cristo. En ningún lado del Padre Nuestro dijo, reprende al diablo. Ata al diablo, gánale al diablo, pégale al diablo, en ningún lado. Yo hago lo que dice él porque tengo a mi Padre. Mi Padre pelea por mí. Mi Padre va delante de mí. Mi Padre viene y lo agarra a coscorrones. No soy huérfano. No soy huérfano para andar peleando con alguien aparte que es más grande que yo. Tú y yo somos niños. Tú y yo somos niños. Hay una imagen hermosa ya por el libro de Isaías, en Isaías 66, una imagen cuando estemos allá en el cielo. Dice la Biblia en Isaías 66:13, como aquel que consuela a su madre, así os consolaré yo, dice el Señor, y estaremos en sus rodillas. Dice en el 66:12, sobre las rodillas seréis mimados. ¿Te imaginas que te cargue el Señor? Por eso, desde ahí debemos de partir. ¿Cómo es tu relación con Dios? ¿Cómo son tus oraciones? De ahí gira todo, en la relación que tienes con Dios. No es que la Biblia no habla de oración de intercesión, la hablaremos, la analizaremos bíblicamente, pero desde aquí empieza. Es decir, yo cuando estoy alegre o estoy triste, yo no necesito mandarle recados a mi Señor. Yo entro al cuarto, cierro la puerta y le digo, Señor, estoy bien contento,
Oh Señor, estoy bien triste. Y cuando ocupo un milagro, también entro al cuarto y se lo pido a mi Señor. No necesitamos intermediarios, pero por el amor de Dios, mi hermano, tú y yo que somos cristianos, nos cansamos de decirle eso a los católicos. No hay intermediarios. Y les decimos con la Biblia, el único intermediario entre Dios y los hombres es Jesús. ¿No acaso les decimos eso? Es lo mismo, no hay intermediarios de yeso, no hay intermediarios de madera, no hay intermediarios de papel, no necesitamos intermediarios de carne y hueso. Si tú necesitas intermediarios, es porque tu relación con Dios no es buena, no es buena. Y tú no necesitas un intermediario. Tú lo que necesitas, hermano, es reconciliarte con Dios y empezar a crecer en tu relación con Dios. ¿Cómo se hace esto? Leyendo más Biblia y haciendo más oración. No alejándote de Él. No diciendo, a mí no me escucha, pero aquel sí. No, a ti te escucha. Y quiere que entres al cuarto. No quiere escuchar la voz de tu pastor. No quiere escuchar la voz de nadie más. Quiere escuchar lo que tú sientes. ¿Qué sientes? Eso es orar. Díselo al Señor. Dios te bendiga, mi hermano. Gracias por escuchar.